Eduardo, en las instalaciones de agua y drenaje, en esta oportunidad, conociéndote, además, como ahora sí como el agua, ¿eh? Bien fresquecito. Recién llegando. Recién llegando. Esta misión para ti, ¿qué ha significado? ¿Cómo estamos arrancando? Primero que nada, muchas gracias, Sadraj. Muy honrado de que estén aquí con nosotros en la dirección de operaciones en nuestro edificio en Obispado. ¿Qué ha significado para mí? Pues la verdad estoy muy entusiasmado con la oportunidad. Es una gran responsabilidad. Estoy muy agradecido con el gobernador por haberme considerado para este puesto. Y pues puedes contar con que habré de poner todo mi empeño y todo mi esfuerzo para hacer frente y dar muy buenos resultados a este puesto que me acaban de conferir. Yo creo que la asignación tiene que ver con que inicias con esta administración de este gobernador y entiendes perfectamente qué ha sucedido durante todos estos 4 años de esta administración, ¿no? Sí, yo empecé hace casi 4 años exactos, un poco más. ¿En una dirección adjunta? No, primero empecé como director de tecnologías e innovación, donde estuve cerca de 3 años, una dirección muy interesante que hizo mucho trabajo particularmente sobre en la crisis, el programa de modulación de presiones y mucha tecnificación de nuestra red de distribución. Hace aproximadamente un año, poco más, primero como encargado de despacho, luego ya con el encargo, migré a la dirección adjunta y hace poco menos de un mes me consideraron para ser director general. ¿Le entiendes perfectamente? Pues sí, es un tema que sí tengo conocimientos, vaya. Oye, en la presa, el Cuchillo 2 y la presa León, sin duda alguna, significan mucho para la historia de nuestro estado en cuestión de la distribución del vital líquido. Antes de estas presas, hubo un antes y un después, ¿no? Mira, mucha gente no sabe, como sabes, cuando tuvimos la crisis, perdimos primero Cerro Prieto, luego la presa La Boca, y la ciudad, particularmente una zona, sobre todo García, se vieron muy desprotegidas en la cobertura. Lo que mucha gente no sabe es que gracias al Cuchillo 2, que se construyó en tiempo récord, un acueducto de casi 100 kilómetros de largo, con 5 estaciones de bombeo. Si no hubiera sido por esta gran obra que se hizo en tiempo récord, como te comento, en 11 meses, el primer semestre del 2024 hubiera sido considerablemente peor que el 2022. Así que gracias a esa obra nos da pues, mucha redundancia por un lado y resiliencia hídrica. Ahora, la presa León viene a sumar, a ahondar en esto, porque gracias a eso, por lado de Linares, estamos captando agua que antes no captábamos en una nueva presa, agua del río Cabezones, y tenemos una mucho mayor capacidad de almacenamiento. Una estrategia sin duda alguna muy, muy acertada, ¿no? Así es, definitivamente nos ayudó mucho a aumentar la resiliencia hídrica de la ciudad. Tú eres el culpable de que en el 2022 no me llegara todo el agua a mi casa como yo quería que me llegara para bañarme. No, al contrario. Oye, todo lo contrario. Una situación complicada, ¿no? Pero te tocó a ti estar al frente de esta modulación del agua. Sí, y yo quisiera explicar muy bien en qué consiste el programa de modulación. La modulación de presiones es una muy buena práctica que hacen los mejores organismos del mundo. Y aquí en Agua y Drenaje teníamos la gran ventaja de tener infraestructura de sectorización que nos permitió implementarla de forma muy rápida. ¿Y qué es la modulación de presiones? Como sabes, Monterrey es una ciudad de montañas y por las mismas diferencias de altura entre una parte y otra de la ciudad, había casas que por cercanía de la fuente o por cota, por altura, tenían mucha presión y había zonas donde no había presión. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la modulación de presiones? Tratando de distribuir el recurso que teníamos de una manera más justa, más equitativa. En términos topográficos es como si pusiéramos la ciudad en el mismo plano. En el mismo plano, ¿no? Que no tengan unos presión excesiva mientras otros no tengan agua, sino que todos tengan una presión con la que puedan bañarse muy bien en un segundo piso, puedan hacer todas sus actividades, pero que no sea una presión en exceso. Te pongo un ejemplo. Nos mencionaba un compañero con agua, un ingeniero con agua, que si cuando te lavas las manos te salpica el lavabo, la fuerza que trae, la presión que trae el agua al lavabo, es demasiada la presión, es innecesaria, ¿no? Igual,
cuando te bañas y tienes una presión de 4 o 5 kilos sobre centímetro cuadrado, es demasiada el agua que, aunque te bañes en 3 minutos, va a ser demasiada el agua que uses. Que se gasta, sí. Exacto. Así que lo que hacemos es dar una presión moderada, modulada, de manera que podamos hacer un uso más eficiente del recurso disponible. Oye, fue complicado, ¿no? Esta situación por la que pasó todo el estado y tener que hacerle entender a la comunidad que tu presión hoy por hoy ya no es la misma, o sea, y tenemos que regular y que todos necesitamos el vital líquido y habría que ver la forma de que todos estuviéramos bien, ¿no? Claro, y lo que te puedo decir es que la modulación de presiones es un gran proyecto, ha sido reconocido en Europa, ha sido reconocido en Inglaterra, en España, hemos ganado premios incluso. Ha venido gente de Abu Dhabi a ver cómo lo implementamos, qué fue lo que hicimos. Yo en verdad pienso que las afectaciones por baja presión a la ciudadanía muchas veces se le achacaban al programa de modulación de presiones cuando era muy probablemente un tema eléctrico o una falla en la red. La modulación de presiones, cuando está bien hecha, como procuramos hacerla obviamente, lo hacemos considerando el punto crítico de un sector. ¿Y qué significa el punto crítico? Imagínate un sector con una sola entrada, ¿no? Que es donde modulamos la presión. El punto crítico es la casa en este sector que menos presión tiene, que está más alta, si lo vemos en términos topográficos. Entonces calculamos para que esta casa, para este punto crítico, tenga agua suficiente incluso para bañarse en un tercer piso. Entonces el resto de las casas van a tener una presión mayor, por definición, a la del punto crítico. Haciendo esto bien, y es como lo están haciendo nuestros ingenieros, yo te aseguro que hasta va a ser algo benéfico, tanto para nuestras tuberías, porque no van a estar expuestas a sobrepresiones que pueden causar fugas, como para la misma casa, porque van a tener unas tuberías con presiones moduladas y no van a tener fugas tampoco dentro de la casa. Y no se gasta más agua y también eso se ve reflejado en el recibo al final del día. Claro, incluso es un efecto colateral que nos pasó cuando empezamos a modular. Bajó nuestra facturación, pero te voy a decir, nuestra facturación, hicimos varios estudios, en uno recuerdo que nuestra facturación bajó el orden de 16, 15% en ese macrosector, pero el agua que se utilizaba para darle agua a ese macrosector, el volumen que se destinaba a ese macrosector bajó el orden de 35. ¿Qué quiere decir esto? Estamos siendo eficientes, estamos dando agua, estamos dando servicio continuo con un menor volumen. Ahorita mencionabas la afectación que tuvo, por ejemplo, el municipio de García. ¿Es el municipio que ha sido más golpeado en cuanto a la escasez del vital líquido? Así es. De la zona metropolitana, sin duda, García es el que más sufre de servicio discontinuo, ¿no? De servicio intermitente. Esto tiene varias razones. Una de ellas es que este municipio creció de manera desproporcionada a la infraestructura con la que se contaba. Cuando se hizo este gran acueducto que se llama Monterrey 5, García es lo último de este gran acueducto y se hizo de cierto diámetro anticipando un crecimiento que resultó ser menor al real, ¿no? Como saben, García es uno de los municipios que tiene hiperalto crecimiento y por lo mismo la infraestructura actual no es suficiente para abastecer el volumen de agua que requiere el municipio de García. Es un municipio ya muy grande. Lo que estamos haciendo es, tenemos un proyecto que habremos de empezar a implementar en el corto plazo, por un lado para aumentar en ciertas partes de este acueducto el diámetro, pero sobre todo para meter temas de tecnología, optimización y procurar que el servicio mejore considerablemente para que ya García no tenga este problema de servicio intermitente. O sea, pero a lo que vamos es que hay estrategias. Por supuesto. Desde Agua y Drenaje se está trabajando Claro. en estrategias para la atención a la gente, a la comunidad en el municipio de García. Tenemos una estrecha comunicación con el alcalde de García, con quien mando un saludo, con Manuel Guerra, y con su equipo. Siempre menciono que es muy fácil la comunicación con ellos porque él tiene ex Aguas y Drenajes, que los llevó a su administración, personas que le entienden muy bien el tema técnico, y a ellos se les presentó el proyecto y ellos están muy de acuerdo con cuál es el plan que queremos desplegar. Así que sobre lo que mencionabas en un inicio, ¿tenemos un plan? Por supuesto, y te aseguro que es un plan que va a funcionar. Hablando de estrategias a largo, a corto, a mediano plazo para todo el estado de Nuevo León.
O sea, ¿qué estamos haciendo en dado caso que volviésemos a pasar por una situación complicada? Claro. Bueno, yo lo que te puedo decir es, y es en donde es una, sin duda, de las prioridades que nos encargó el gobernador, el señor gobernador Samuel García Sepúlveda. Estamos trabajando muy fuerte en bajar el agua no contabilizada. ¿Qué quiere decir el agua no contabilizada en el marco de un organismo operador de agua y saneamiento como lo es Agua y Drenaje? Es el agua que perdemos, ¿no? Desde la extracción hasta la facturación. No toda el agua que se extrae de nuestras presas y de nuestros pozos termina siendo facturada. Y la diferencia se debe a fugas que tenemos, como todos los organismos del mundo, a errores de medición que también tenemos. Tenemos un parque de medidores prácticamente en su totalidad mecánicos y estos con el paso del tiempo tienden a tener un error. Y también tenemos mucho robo de agua. Tenemos muchas colonias que están conectadas directas, tenemos giros como car washes, a veces hoteles, moteles que se conectan con un bypass directamente a nuestra red. Y respondiendo a tu pregunta, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar futuros retos que sin duda los habremos de tener? Pues siendo más eficientes, haciendo un mejor uso. Al nosotros bajar el agua no contabilizada, al subir nuestra eficiencia, pues podemos dar servicio con un menor volumen. Esto obviamente alarga la vida útil de nuestras presas, de nuestros mantos acuíferos, de nuestras fuentes en general, y por lo mismo también la ciudad puede tener un crecimiento más, pues más ordenado y un crecimiento mayor, porque porque estamos haciendo un uso más eficiente, del recurso con el que contamos. Oye, hoy por hoy, en este año, gracias a Dios, tenemos la buena fortuna de que hay bastante agua, llovió bastante. Afortunadamente tenemos las presas prácticamente llenas, la Boca llena, arriba del 100%, Cerro Prieto lleno, arriba del 100%, el Cuchillo lleno, arriba del 82% en estos momentos, y la presa León anda el orden del 35%. Así que afortunadamente tenemos nuestras principales fuentes superficiales, que son nuestras 4 presas, en muy buenos niveles, y habremos de hacer un muy buen uso de este recurso para gestionar bien el agua con la que contamos. Además, también nuestros mantos acuíferos, hay que decirlos, están recargados. El 40% del agua en épocas normales la sacamos de fuentes subterráneas y 60% de nuestras presas. Esto es una gran ventaja porque estamos diversificados, ¿no? A diferencia de otras ciudades que cuentan con una sola fuente o dependen mucho de una sola fuente, afortunadamente la ciudad de Monterrey está diversificada. Esto también nos da flexibilidad y, como bien mencionabas, tanto las fuentes subterráneas como las fuentes superficiales, que son las 4 grandes presas que tenemos, están en estos momentos en muy buenos niveles. Hay mucha agua ahorita, pero hay una pregunta un tanto inquietante. Nuevo León ha crecido desmedidamente, por llamarlo de alguna forma, que le está quedando corto a Nuevo León la distribución o la infraestructura de agua y drenaje. Mira, Monterrey, como ya sabemos, es la segunda ciudad más grande de México en población. Ha crecido y está creciendo el dinamismo económico, la atracción de inversión, la llegada de las empresas es muy considerable. La verdad, el gobierno que encabeza Samuel García, el gobernador Samuel García, ha hecho un gran trabajo en atracción. Como ustedes saben, somos primer lugar en inversión, primer lugar en empleo formal, primer lugar en ingresos por hogar. Y esto obviamente hace que seamos un imán para la migración. Y el reto, como bien comentas, es cómo hacer frente a este gran crecimiento que tenemos detonado por el dinamismo económico que hay en el Estado con los recursos que tenemos. Tenemos una buena infraestructura, si bien en muchas partes ha rebasado su vida útil, estamos haciendo nuestra parte para que sea funcional y para que dé servicio. Y por lo mismo es muy importante hacer el mejor uso del agua. Yo te platicaba ahorita el agua no contabilizada. El agua no contabilizada es una medida de ineficiencia. En la medida todos los organismos tienen, hasta Tokio tiene un porcentaje de agua no contabilizada, pero nosotros tenemos que tender a que esta agua no contabilizada baje. Ese es el principal objetivo de esta etapa en la que estaré primero Dios al frente del organismo, el ser una empresa más eficiente. Esto nos va a permitir
hacer un mejor uso del agua, hacer un uso más justo, hacer un uso más equitativo, con todos los beneficios medioambientales, económicos, en costos, que permitan que la ciudad siga creciendo como lo ha estado haciendo hasta ahorita. ¿Tu prioridad? El agua no contra la eficiencia. Vamos a decir 3. Ok. Te voy a decir 3. Y no que una sea menos importante que la otra, todas son importantes. Una, mitigar, reparar todas las afectaciones causadas por drenajes, desbordamientos de drenajes, temas relacionados al alcantarillado. Sin duda esa es una de las prioridades. 2, Agua García, ya lo platicamos. Tenemos que, habrá de ser legado de esta administración el hacer que García tenga servicio continuo. Ese es uno de los grandes retos. Y el tercero es la eficiencia. Tenemos que ser una empresa más eficiente en todos los sentidos. Eficiencia energética, eficiencia de horas extras, eficiencias en costos, pero sobre todo eficiencia hídrica. Y tiene que ver con este concepto que te explicaba del agua no contabilizada. Ser una empresa desde el punto de vista hídrico, del manejo del recurso, más eficiente y en general en todos los sentidos. Eduardo, a 4 años de esta administración, a 4 años de agua y drenaje con ustedes, el balance general. Nos tocó un periodo muy complicado. Cuando llegamos hace exactamente 4 años, ya había pasado la época de lluvias. Por un lado, teníamos nuestra segunda presa más importante, Cerro Prieto Seco, y desde las juntas de transición nos dijeron, van a tener que hacer cortes. No había manera, ya no había mucho margen de maniobra. Ahora, con la situación que nos tocó, con Cerro Prieto, después la presa de la Boca, cerca de estar completamente vacías, creo que esta gestión, esta administración hizo un muy buen papel. Regresamos de la crisis, se hicieron grandes obras que le dan a la ciudad mucha resiliencia hídrica. Hablamos del Cuchillo 2, hablamos de la presa León, hablamos del programa de emulación de presiones, ahora de este programa para aumentar la eficiencia. Y por otro lado, estamos dejando, o en este momento, afortunadamente, tenemos las presas llenas. Así que creo que es un balance muy positivo, considerando cómo empezamos ante una crisis inédita que no había pasado en décadas, al punto en el que estamos ahorita, con todo el potencial y toda la tecnología que tenemos desplegada en nuestra red. En verdad creo que hemos hecho un gran papel y habrá de continuar en los siguientes 2 años. Oye, mucho trabajo por delante, me imagino. Muchísimo. Pero podemos estar tranquilos. Tú y tu auditorio pueden están desde el punto de vista del agua y en el gobierno en general están en buenas manos. Eduardo, qué gusto saludarte. Igualmente y muy amable. Conocerte y entender cómo andamos en agua y drenaje. Y a tus órdenes, cuando quieran venir, aquí estamos a tus órdenes. Gracias. No, hombre, y en serio, cualquier cosa aquí estamos. Gracias. Gracias.